En 1908, la naviera White Star Line tomó una decisión histórica: construir los 3 barcos más grandes jamás fabricados. Los 3 gigantes del mar, 3 hermanos de acero, 3 barcos que iban a dominar el Atlántico Norte durante décadas. Lo que nadie imaginaba es que los 3 acabarían en el fondo del océano. Uno hundido por un iceberg, otro por una mina y el tercero... Bueno, el tercero tiene una historia que todavía a día de hoy genera debate. Esta es la historia del Olympic, el Titanic y el Britannic, los 3 barcos malditos de la White Star Line. Para entender la historia hay que situarse en el contexto. A principios del siglo XX, cruzar el Atlántico en barco era el único modo de viajar entre Europa y América, y también era un negocio enormemente lucrativo. La White Star Line competía ferozmente con la Cunard Line por los pasajeros más adinerados del mundo. La Cunard tenía velocidad, sus barcos eran los más rápidos. La White Star Line decidió apostar por otra estrategia: el lujo y el tamaño. Si no podían ser los más rápidos, serían los más grandes y los más cómodos. En los astilleros Harland and Wolff de Belfast, Irlanda del Norte, comenzó la construcción de los 3 barcos gemelos. El primero en botarse fue el Olympic en octubre de 1910. El Titanic fue botado en mayo de 1911 y el Britannic, originalmente llamado Gigantic, fue botado en febrero de 1914. Cada uno medía casi 270 metros de longitud y desplazaba más de 46.000 toneladas. Eran tan grandes que los astilleros de Belfast tuvieron que ser ampliados específicamente para construirlos. Nada igual se había visto antes en la historia de la navegación. El Olympic fue el primero en navegar y, desde el principio, acumuló una serie de accidentes que lo convirtieron en el barco más problemático de toda la flota. En septiembre de 1911, apenas 5 meses después de su viaje inaugural, el Olympic colisionó con el crucero de guerra HMS Hawke en el canal de Southampton. El impacto fue brutal, el Hawke quedó con la proa destrozada y el Olympic sufrió daños severos en el casco y en uno de sus ejes de propulsión. La investigación determinó que la culpa fue del Olympic. Su enorme masa había generado una succión que atrajo el Hawke hacia él. La White Star Line perdió el juicio y tuvo que asumir los costes de reparación. Un golpe económico enorme para la naviera. Para reparar el Olympic, los astilleros Harland and Wolff tuvieron que desviar recursos y piezas que originalmente estaban destinadas al Titanic. Esto retrasó la construcción del Titanic y obligó a usar en él materiales y componentes de segunda prioridad. El Olympic sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, actuando como transporte de tropas, llegando incluso a hundir un submarino alemán embistiéndolo. Fue el único de los 3 hermanos que murió de viejo. Fue desguazado en 1935, después de, atención, 24 años de servicio. Irónico, ¿verdad? El más accidentado fue el único que sobrevivió. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton en un viaje inaugural hacia Nueva York. A bordo viajaban 2.224 personas, entre pasajeros y tripulación. Durante 4 días el viaje transcurrió sin incidentes. El Titanic era un barco extraordinario. Sus camarotes de primera clase rivalizaban con los mejores hoteles de Europa. Había desde piscinas, gimnasios, bibliotecas, varios restaurantes y hasta una pista de squash. En la noche del 14 al 15 de abril, a las 11:40, el vigía Frederick Flett avisó de un iceberg directamente en la trayectoria del barco. Dio la alarma. El oficial de guardia ordenó girar a estribor y dar marcha atrás. No fue suficiente. El iceberg rasgó el casco por el costado de babor, abriendo una serie de brechas en 6 compartimentos estancos.
El barco estaba diseñado para sobrevivir con 4 compartimentos hundidos. Con 6 era literalmente imposible. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, 2 horas y 40 minutos después del impacto, el famoso Titanic desaparecía bajo las aguas del Atlántico Norte. 1.514 personas murieron esa noche. Solo 710 sobrevivieron. El mundo entero quedó conmocionado. Nadie imaginaba que algo así podía ocurrir. Y fue, precisamente, el hundimiento del Titanic lo que cambió para siempre las leyes marítimas internacionales. Desde entonces, todos los barcos debían llevar botes salvavidas para el 100% de las personas a bordo. Tras el hundimiento del Titanic, la White Star Line rediseñó el Britannic, incorporando todas las lecciones aprendidas. El doble fondo fue ampliado, los mamparos estancos fueron elevados hasta la cubierta superior, se añadieron botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros. Era, sobre el papel, un barco muchísimo más seguro. Pero el Britannic nunca llegó a transportar un solo pasajero de pago. Cuando estaba a punto de entrar en servicio comercial, estalló la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico lo requisó y lo convirtió en barco hospital. Sus lujosos salones se transformaron en salas de operaciones y sus camarotes en habitaciones para heridos de guerra. El 21 de noviembre de 1916, el Britannic navegaba por el mar Egeo, cerca de las islas griegas de Kea, cuando una explosión sacudió el casco. En cuestión de minutos empezó a hundirse. Curiosamente, el Britannic se hundió mucho más rápido que el Titanic, en apenas 55 minutos. A pesar de ello, gracias a que era de día, a que estaba cerca de la costa y a que había suficientes botes salvavidas, la mayoría de las personas a bordo sobrevivieron. Murieron 30 de los más de 1000 que había a bordo. Ahora, ¿qué causó la explosión? Oficialmente, una mina submarina alemana, aunque algunos historiadores han señalado que la zona estaba fuera de los campos de estas conocidos y han especulado con la posibilidad de un torpeo. Nunca se determinó con total certeza. Entre los supervivientes del Britannic había una enfermera llamada Violet Jessop, una mujer extraordinaria que merece un momento aparte en esta historia. Violet Jessop era una enfermera y camarera de origen argentino que trabajó para la White Star Line, y su historia es tan increíble que merece un vídeo propio. En 1911 iba a bordo del Olympic cuando colisionó con el HMS Hook. Sobrevivió. En 1912 iba a bordo del Titanic cuando este se hundió. Sobrevivió, rescatando incluso a un bebé de los botes salvavidas. Y en 1916 también iba a bordo del Britannic cuando este explotó y se hundió. Sobrevivió de nuevo, esta vez golpeándose la cabeza contra la quilla del barco al saltar al agua. 3 barcos, 3 accidentes y 3 supervivencias. Violet vivió hasta los 83 años y siguió trabajando en barcos hasta su jubilación. Nunca perdió su amor por el mar. La llamaban Miss Unsinkable, la señorita insumergible. Y ahora llegamos a la parte que muchos de vosotros estabais esperando, la teoría de la conspiración más famosa de la historia marítima. ¿Y si el barco que se hundió en 1912 no era el Titanic, sino el Olympic? La teoría fue desarrollada en detalle por el escritor Robin Gardiner en un libro de 1998, y funciona así. Tras los graves daños sufridos por el Olympic en la colisión con el Hook, la White Star Line se encontraba en una situación financieramente muy delicada. El seguro no cubría la totalidad de los daños, porque la culpa había sido del Olympic, y repararlo completamente era carísimo. Según la teoría de J.P. Morgan, el banquero que financiaba la naviera habría ideado un plan, intercambiando los 2 barcos, pintar el Olympic con el nombre del Titanic, mandarlo al fondo del Atlántico de forma controlada y cobrar el seguro. Los pasajeros serían rescatados por barcos cercanos, nadie moriría, y la White Star Line resolvería sus problemas financieros de una tacada.
Los defensores de la teoría señalan varios indicios. Algunos remaches y números de serie encontrados en el resto del naufragio no coincidirían con los del Titanic. JP Morgan canceló su reserva en el Titanic en el último momento, al igual que otros millonarios prominentes. El Californian, el barco que estaba cerca y no acudió, viajaba sin pasajeros y con un extraño cargamento de mantas y jerseys, como si estuviera preparado para un rescate. ¿Y qué dice la historia oficial sobre todo esto? Pues que la teoría no se sostiene. Los historiadores señalan que el intercambio de dos barcos de 270 metros de astillero lleno de trabajadores habría sido completamente imposible de mantener en secreto, que los números de serie encontrados en los restos sí corresponden al Titanic, que JP Morgan canceló por problemas de salud, algo documentado, y que el seguro del Titanic no cubriría el valor total del barco. La White Star Line perdió dinero por el hundimiento. Pero la teoría sigue viva. Y hay algo innegable, la historia de estos tres barcos tiene tantas coincidencias, tantos accidentes y tantas decisiones extrañas que es difícil no preguntarse si hubo algo más detrás. El Olympic, el Titanic y el Britannic, tres barcos construidos para conquistar el Atlántico, tres hermanos de acero que acabaron los tres en el fondo del mar. Una historia de ambición, tragedia, guerra y misterio que todavía hoy no ha terminado de contarse. Y en medio de todo, una mujer llamada Violet Jessop que sobrevivió a los tres y siguió yendo al mar, porque algunas personas nacen simplemente para flotar. Si este vídeo os ha gustado, dadle like, compartidlo y suscribíos al canal, ya que esta es la mejor forma de apoyar este proyecto. Y así, entre todos, mantengamos viva la llama del saber. Hasta pronto.